Celebramos hoy el domingo 32 del tiempo ordinario y tenemos un texto bellísimo, me parece a mí, del Evangelio de San Marcos. Jesús en el templo y está allí observando y ve a una viuda, y de hecho el texto habla de que esta viuda es pobre. Parece una redundancia porque las viudas en el tiempo de Jesús eran consideradas pobres, junto con los niños, los huérfanos sobre todo, y también los extranjeros. Eran personas a las que se les tenía que tener especial afecto por su situación socioeconómica. Entonces, la viuda, no solo esta, sino todas eran consideradas pobres. Una vez muerto su esposo, yo solo lo digo para que lo recuerden, yo creo que la mayoría lo saben, las mujeres no podían heredar. Entonces, una vez muerto su esposo, no podían heredar nada, entonces quedaban a la merced de que el esposo tuviera un hermano y el hermano pudiera casarse con ellas y así poder sostenerlas, o casi que a la limosna, a vivir de la limosna. Menos mal ustedes no nacieron, y hablo de las mujeres, ¿no?, en ese entonces, porque imagínense, sin herencia, total abandono. Entonces, por eso eran pobres. La viuda, el hecho de ser viuda ya tenía esa connotación de pobreza, no podían vivir por sí mismas. Y no solo porque no podían heredar de su esposo, sino que no podían heredar de nadie. Los hijos machos, niños, eran los únicos que podían heredar. Las niñas no podían heredar nada, solo los niños. Una sociedad totalmente patriarcal en ese sentido. Entonces, el texto dice que esta mujer viuda echa, estoy buscando aquí la palabra, porque se me escapa, la palabra en el griego, quería decírselas, pero se me escapa, no la logro. Venga a ver, ¿en qué versículo está? 34, porque los demás... Voy a buscarle, me da un tiempito, pero mientras la encuentro, dos moneditas de muy poco valor. Quería buscar el término porque eran las monedas de más pequeño valor en el Imperio Romano. Las monedas, por tanto, eran romanas. Por eso esa es una de las tantas señales, que hace que los expertos digan que el texto de San Marcos es un texto que se escribe para romanos, porque las moneditas que echa son de las monedas romanas. Quería darle el nombre, pero no lo encuentro. Aquí dice la traducción en español, moneditas de muy poco valor. ¿Cuál es la moneda? Yo como no, a mí no me gustan las moneditas y no solo los billetes, no sé cuál es la monedita de más poco valor ¿no? Aquí en Estados Unidos. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿El penny? Es de esas, para ponerlo en la connotación en donde estamos. A mí no me gustan, a mí me gusta todo, no, solo por broma. 2 pennies echó, lo más insignificante, más poquito valor. Me perdonan, yo lo tenía dentro de mi homilía y pensado darles el nombre de las 2 moneditas romanas que echó la mujer, pero no lo encuentro. Bueno, no importa, eso no es lo importante. Entonces, eso fue lo que echó. Y en contraposición a lo que ella echa, dice el texto que otros echan mucho, en abundancia. Muchos ricos daban en abundancia. El texto termina diciendo cómo el Señor dice, voy a leer la frase: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Hago un paréntesis rápidamente. En la alcancía eran forma de trompetas, se les llamaba trompetas porque tenía una forma de trompeta la alcancía. Iba así, en trompeta, y echaba, era para el pago del impuesto religioso. Vea que hasta el impuesto nada que nos liberamos de él. En la época de Jesús y en la Biblia también había impuesto. Todos tenían que pagar el impuesto religioso. Dicen los expertos que como está la mujer echándolo,
esto pasa en el lugar donde podían estar las mujeres, podían estar entonces mujeres y hombres, porque luego había una parte donde no podían ir las mujeres, solo los hombres. Hasta las mujeres tenían que pagar impuestos, entonces ahí sí nos escapaban. Estaban las trompetas en el lugar donde ellas podían estar para que echaran el impuesto, y ahí es donde va la mujer a echar el impuesto. El impuesto entonces ya era algo establecido, como casi todos los impuestos, pero había unos que daban más del impuesto, entonces podían ir a dar unas ofrendas extras. Y era un lugar público, entre comillas, donde estaban las trompetas y unas alcancías, ahí sí alcancías, pero también se decía trompetas, y ahí echaban. Dicen los expertos que los que más tenían entonces echaban monedas de mucho valor y pesadas. Recuerden que eran monedas, ¿no? Esta era de bronce, la que echa la mujer. Había de otros minerales, como la plata, y entonces grandes, y entre más grande y pesada, pues más valor, y echaban duro para que se sintiera, ¡puf!, para que sonara, para que se dieran cuenta que estaban dando. Y esta echó dos chiquititas, ¡ping!, no sonó nada. Ahí estaba el Señor mirando. No sé si me logran ustedes dejar volar la imaginación, viéndolo estos echando grandes cantidades, haciendo el gran ruido, y esta, ¡ting!, nada. Resonó muy pasito. Los otros hacían gran ruido. Muy bien, entonces continúo. ¿Y por qué dice el Señor que la viuda echó más que todos los demás que daban en abundancia? Porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Dos anotaciones al respecto. Si ustedes van al griego, la expresión ha echado todo lo que tenía para vivir. Entonces empiezo con vivir. Bio en griego puede significar entonces vida, y puede significar como se está traduciendo en la traducción al español, que de hecho no he mirado bien la traducción en inglés, pero creo que tiene la misma connotación en la traducción en inglés. No la he mirado. Livelihood, sí, la misma. Y lo otro es vida. Entonces podría ser traducido como ha echado todo lo que tenía para vivir, o ha echado toda su vida. Podría ser otra traducción. ¿Es claro? Han escogido lo que tenían para vivir, pero se pudo haber traducido ha echado toda su vida, porque es que no tenía más. Echó todo lo que ella era. Y parece que por ahí va porque ella dio más, porque los otros que daban en abundancia cuantitativa, en cantidad, pero no daban en abundancia cualitativa. Ellos no echaron su vida, echaron simplemente dinero. Qué importante es eso y qué bonito. Esa es la primera anotación. La bio, que se puede traducir por todo lo que tenía para vivir, y vida, o sea, y ya les dije cómo se podría traducir. Y la otra es todo lo que tenía. En el Evangelio de San Marcos, también en el capítulo 10, hace unas semanas, escuchamos la historia del joven rico que se le acerca a Jesús y le dice: ¿qué debo hacer, maestro bueno, para ganar la vida eterna? Y él le dice: bueno, solo hay uno bueno, Dios, pero lo que tienes que hacer es cumplir los mandamientos. Y él dice: yo lo he cumplido desde chiquitito, desde un infante, desde pequeño. Y dice: bueno, entonces, si eso es lo que has hecho, vende todo. En el griego es la misma expresión. Si ustedes van y ven la expresión en griego, ha echado todo lo que tenía, vende todo. Al muchacho le dice: vende todo lo que tienes. Es el mismo verbo que se traduce por tener. La única diferencia es el tiempo verbal, pero el resto es el mismo verbo. Está hecho todo lo que tenía, y el Señor le pide a este joven que venda todo lo que tiene y que luego lo siga. ¿Qué pasa en el texto? El texto dice que el muchacho, se va apesumbrado, triste, porque tenía muchas posesiones, y decidió quedarse con sus muchas posesiones y no seguir al Señor.
los expertos en Biblia hacen una contraposición o una lectura paralela de las dos personas, de la viuda y del muchacho joven que es rico, del joven que es rico mejor, del joven que es rico. Y cómo el joven rico es incapaz de dar toda su vida o todo lo que poseía. Porque recuerden, si hubiese dado todo lo que él tenía, hubiese sido dar todo lo que tenía para vivir. Entonces el problema no es tener tanto, sino el problema es ser incapaz de dar lo que se tiene para vivir o dar su vida. Pero sí que en el texto también dice el Señor que los ricos les va a ser más difícil entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque las riquezas entonces tienen un problema. Aunque son muy importantes y necesarias, ustedes para que estén aquí y yo para estar aquí, todos necesitamos del bendito dinero. Y yo dije bendito, no quise decir la otra porque no la quiero decir. Ustedes tuvieron que comprar un día un carro y ese carro no se conduce por sí solo, es decir, ustedes tienen que echarle gasolina, y si tienen uno eléctrico, no sé si alguno de aquí tenga eléctrico o que no sea eléctrico sino mitad y mitad, pues de todos modos tienen que echarle algo para que el bendito carro se mueva. Y no solo ustedes, no solo el carro tiene que echarle algo para moverse, sino que ustedes, para que se muevan, y yo para moverme, tenemos que echarle también carbohidratos y cosas al cuerpo, que también no nos lo regalan, tenemos que ir al supermarket y comprarlos. Tenemos que darle proteínas, tenemos que darle todo eso, y si ustedes quieren vivir bien, pues entonces tienen que comer bien. Y eso cuesta, eso no cae del cielo. No cae. ¿Cuánto quisiéramos que cayera? Y vienen aquí, y aquí también tenemos trompetas, pues no las tenemos por ahí fijas, pero van a pasar con las trompetas, porque aquí en el invierno entonces se toca calentar, allá están que se ríen, pero es verdad, toca calentar la iglesia, y en el verano hay que ponerla frita, aunque algunos crean que es muy fría, pero bueno, así es la vida. Otros tenemos más cosas encima y la necesitamos fría, y entonces todo el dinero y dinero, lo necesitamos por doquier. No nos podemos escapar del bendito dinero mientras estemos en este cuerpecito que un día se va a acabar, y ya luego cuando el cuerpecito que ustedes tienen y que yo tengo deje de existir, ahí ya no lo necesitaremos. Pero mientras tanto, lo necesitamos. Y solo nombré unas poquitas necesidades, pero hay más. Y entonces, el problema no es el dinero, el problema es que el dinero puede, como al joven, nos puede hacer esclavos. Y nos puede hacer esclavos porque nos puede hacer ciegos para ver la necesidad del otro, por ejemplo. Y nos puede hacer esclavos porque nos puede hacer personas incapaces de compartir lo que tenemos con el otro. Y nos puede hacer esclavos también porque nos puede hacer como los que el evangelio de hoy describe, que tenían mucho dinero, que daban en abundancia de lo que les sobraba, no tanto porque querían ser generosos, sino porque querían ser vistos, que eran unos grandes contribuyentes del templo. Y el Señor, que ve los corazones de nosotros, descubre que ellos, aunque dieron mucho cuantitativamente, no dieron mucho cualitativamente, porque no dieron todo su ser. Dieron solamente lo que tenían de más, o lo que le sobraba. Y esta mujer dio todo lo que tenía. Por tanto, esta mujer de alguna manera prefigura al mismo Señor Jesucristo, que luego en el evangelio dará su vida entera por cada uno de nosotros en la cruz. Es decir, dará no solo lo que lo sostiene, sino su vida total por nuestros pecados. Entonces el evangelio de hoy es una invitación bien fuerte a descubrir cómo es nuestra relación con aquel bendito dinero que tanto necesitamos. ¿Cómo es nuestra relación con las cosas materiales? ¿Son ellas las que nos poseen a nosotros, o nosotros quienes las poseemos y disponemos de ellas? A veces parece que es lo contrario. Ellas nos poseen
y disponen de nosotros y de nuestro corazón. Y lo que se necesita es que nosotros las poseamos y dispongamos de ellas para nuestro bien y el bien del otro. Entonces, la primera lectura complementa este evangelio. Y voy terminando ya con eso. Simplemente diciendo algo de la primera lectura. Los contextualizo. En tiempo, yo voy a leer el inicio. El profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta, una ciudad que queda en Sidón, lo que hoy se conoce como el Líbano, es decir, está en territorio no judío. ¿Por qué se va allí? El Señor, no, más que por qué se va es qué está pasando en ese tiempo. Hay una, Señor, ¿cuál es la palabra? Cuando no llueve, hay una sequía. Sequía, gracias, Bea. Sequía. Hay una sequía en el tiempo en que está el profeta caminando hacia Sarepta. No hay lloviznas, no hay lluvias y por tanto la tierra no produce nada. Y allí se encuentra también a otra viuda, a la entrada de la ciudad. Y mire lo que dice el profeta, o lo que le pide el profeta: tráeme por favor un poco de agua para beber. Y ella le dice, pues se lo va a traer. Y cuando ya va a traérselo, dice, por favor tráeme también un poco de pan. Y lo que le responde, voy a leer la respuesta de esta mujer: te juro por el Señor tu Dios, recuerde que ella no es judía, entonces le está diciendo por tu Dios, quien quiera sea, que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Es decir, lo que tiene esa mujer de harina, lo que tiene esa mujer de aceite, es todo lo que tenía para vivir. Y lo único que quería era comerse eso último que tenía para subsistir y luego esperar la muerte. Y el profeta le pide que comparta eso poco que tenía para subsistir, 2, 3 días, el texto no dice, que lo comparta con él. Si esta mujer me hubiese tenido a mí cerca, yo le digo, no le den nada, porque darle a él a lo mejor son horas menos de su vida propia y la del hijo. Racionalmente tengo que decir eso, no me digan que ustedes no dirían eso. No, para allá ahí sí ven que no, ella no. Bueno, ella no. Les voy a contar, yo no lo dije, pero me gusta repetirlo porque nos causó mucha, pero mucha risa. Era gracioso, no sé si a ustedes les causará risa, cada quien tiene un humor distinto, entonces si no les causa, pues no hay problema, no les da risa. A mí sí, y a todos los que estábamos ahí también. Nos reímos a carcajadas. Estaba yo en el seminario, es decir, hace muchos años, y un padre que en paz descanse, estaba dando una charla y dijo, eso de que donde comen 6 comen 10, pues sí es verdad, pero comen menos. Y yo dije, pues sí, y nos reíamos mucho. Ok, muy bien. Yo me acordaba del dicho del padre, sí, donde comen 2, comen 3, sí, pero comieron menos, cada uno comió menos y por menos tiempo, porque era todo lo que esta mujer tenía. Racionalmente hablando, desde la perspectiva de cuidar la vida que se tiene, se racionaliza lo que se tiene para vivir más. Por tanto, lo que el profeta le pide va en contra de la lógica de la subsistencia, en contra. ¿Y qué hace la mujer? Le da todo lo que tenía para subsistir, es decir, le da su vida y la de su hijo al profeta, se la comparte. ¿Y qué dice el texto? Pues que nunca faltó ni harina ni aceite para que comieran ella, su hijo y el profeta durante toda la sequía. Si ustedes leen, continúan leyendo, estamos en libro primero de los Reyes, capítulo 17. Si ustedes van hacia atrás, es el profeta Elías el que es sostenido por Dios para que no viva, para que no muera. Luego es el profeta
a través del profeta Dios a esta viuda y a este hijo de la viuda los protege y les provee. Y luego el hijo de ella va a morir y el profeta, o a través del profeta, Dios le da la vida. Es de vida o muerte lo que se está presentando en el capítulo 17, si quieren ir a leer, capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Lo que está diciendo entonces, como este es un complemento al Evangelio, es que quien se da totalmente, quien se da a sí mismo toda su vida, todo su ser al Señor, recibirá. El Señor es el Señor de la vida. El Señor es el Señor que da abundantemente cuando nosotros, de manera confiada en su palabra, la promesa del profeta, esa es la palabra del Señor, la promesa del profeta, no faltará, no faltará. Es a lo colombiano, a lo mexicano, ¿cómo dicen ustedes? Yo voy a decir, Dios proveerá, Dios proveerá. ¿Ustedes también dicen así en México? Entonces a lo colombiano y mexicano, pues Dios proveerá. Es el Dios proveerá. Es la fe absoluta, inquebrantable, de que el Señor provee, de que el Señor da, de que el Señor va a sostenernos. Solo aquel puede dar, solo aquel que cree en esa palabra puede dar totalmente. Bueno, pidámosle al Señor entonces en esta Eucaristía que estas dos mujeres se conviertan en ejemplo para nosotros y podamos darnos como Él quiere que lo hagamos. Pongámonos de pie y profesemos nuestra fe.